artífice del boom económico de Bolivia durante el gobierno de Evo Morales es el nuevo presidente de Bolivia. Para el análisis nos acompaña esta mañana el doctor Carlos Estarellas Velázquez, internacionalista. Qué gusto que nos acompañe, Carlos. Buenos días y bienvenido. Quiero comenzar esta entrevista preguntándole cuál es su lectura en torno a estos resultados preliminares que catapultan a Luis Arce como el virtual ganador de manera contundente en una sola vuelta por sobre su contendor Carlos Mesa. Buenos días y bienvenido. Luisa, muchas gracias. Bueno, no es una sorpresa mayor. Ya las encuestas, que son una foto del momento, señalaba que el señor Arce iba en primer lugar. Y la explicación es muy clara. Bolivia tuvo una buena economía y el señor Arce fue justamente ministro de Economía. Entonces conocían el trabajo que él realizaba. El problema de Bolivia no era, digamos, un problema económico, era un problema de que el anterior presidente, el señor Morales, quería perennizarse en el poder, olvidándose que la alternabilidad es fundamental para el sistema democrático. Carlos, y aquí usted me permite una puntualización, y aquí voy a ser un poco como abogada del diablo, más allá de que usted es el experto en estos temas internacionales, ¿hasta dónde, no obstante, más allá de esa observación que usted realiza, con muy buen criterio, por cierto, pero hasta dónde cree usted que este triunfo arrollador del señor Arce, que es del mismo movimiento político que el expresidente Evo Morales, dejaría sin piso o pondría al menos en tela de duda las denuncias de fraude en el 2019 y por otra parte legitimarían más bien a Evo Morales y las denuncias que el exmandatario boliviano hiciera respecto de que fue víctima de un golpe de Estado perpetrado por el ala conservadora a la que representa el candidato Mesa, por un lado, por otro lado con el aval de la policía y del ejército boliviano? No creo así. ¿Por qué? Es porque lo que hubo, y eso es evidente, es el abuso del señor Morales, insistentemente, a pesar de los organismos judiciales, de querer perpetrarse en el poder. Ahora, leía antes de venir acá a la entrevista las declaraciones del presidente electo, que me parecieron muy prudentes en el sentido de que le preguntaban, ¿va a venir Morales? Y él contestaba, eso debe de responder Morales. Bueno, Evo Morales ha dicho a la prensa internacional que tan pronto sea posible, pues va a regresar. Ahora, la pregunta del millón, aunque él ha dicho que no va a ser parte del equipo de gobierno del señor Arce, es si acaso será el poder tras el poder, aunque él ha señalado que se va a dedicar a la agricultura. Bueno, el presidente electo en esas declaraciones dice claramente, el señor Morales no va a ser parte de mi gobierno. ¿Pero será el poder tras el poder? Ojalá que no, ojalá que no, porque eso sería lo mismo que sucedió en Argentina con Perón y está sucediendo en este momento con la señora Kirchner, y sería un fracaso, o utilizando la expresión del libro de Gabriel García Márquez, una crónica de una muerte anunciada. Ojalá que el nuevo presidente de Bolivia actúe positivamente en beneficio de ese país. ¿De qué va a depender en todo caso que él pueda seguir gozando durante el ejercicio de su mandato de la aceptación popular que lo ha convertido en el nuevo presidente boliviano? Bueno, básicamente, si él sigue ese concepto de que la democracia es el régimen de las armónicas discrepancias, es decir, que en primer lugar gobierne para todos y en segundo lugar respete la diferencia de funciones dentro del Estado boliviano. Si eso es así y gobierna democráticamente y a su vez se le suma un buen sistema económico, eso sería positivo para Bolivia. En lo que ya tiene experiencia, sin duda, porque no en vano ha sido calificado como el abanderado del éxito de la economía boliviana. No obstante, y aquí yo creo que sí vale la pena preguntarle al internacionalista, ¿cuál es la diferencia entre los dos personajes? Habida cuenta de que tanto Luis Arce como Evo Morales
llegan en su momento cada uno al poder, avalados por este movimiento socialista. ¿Por qué en el caso del señor Luis Arce sí tiene el reconocimiento de la comunidad internacional e incluso de su contendor, que abiertamente ha reconocido su victoria, pero no ocurrió lo mismo con Evo Morales después de haber ganado reiteradas veces la presidencia de Bolivia? Por el abuso del señor Morales de querer permanecer, de perennizarse perennizarse en el gobierno, ¿ya? Cuando los mismos organismos, digamos, legales en Bolivia, y le habían dicho, la Corte Suprema, etcétera, que no lo podía hacer. Entonces, eso da, a consecuencia de algo que se llama en derecho internacional, reconocimiento de gobierno, cuando uno llega, digamos, violando las leyes y queriendo, a pesar de violar las leyes, de gobernar en un Estado. El señor Arce acaba de ganar una elección por diferentes causas. En primer lugar, porque la oposición en Bolivia estaba dividida. Es decir, no ven más allá. Por mirar el árbol no ven el bosque, o por mirar el bosque no ven el árbol. Entonces se dividieron. En segundo lugar, la estructura, mi querida Luisa, prácticamente era la misma estructura que dejó el señor Morales, las mismas reglas que dejó el señor Morales. Entonces, sumando eso bajo una candidatura de una persona que ha tenido éxito en la parte económica, el resultado fue lo que estamos analizando. Ahora, de acuerdo a lo que dice la política internacional, ¿podrá el señor Evo Morales, que de momento está exiliado en Argentina, regresar cuando bien desee a Bolivia, o le está prohibido? Bueno, yo tengo entendido que él puede regresar, pero debe responder ante los procesos judiciales que se le han iniciado, porque todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. ¿Y si hay perdón y olvido para los procesos, habida cuenta, digamos, de que un coideario suyo es el nuevo presidente? Ahí comenzaría mal Arce, si cree que debe haber perdón y olvido, entre comillas, porque él es un caudillo o un expresidente. Lo que le hace mucho daño a América Latina, evidentemente, es el populismo y ese tipo de personas que creen que son, digamos, enviados de Dios y que sin ellos un país no puede salir adelante. Ahora, aquí también un punto de orden, porque yo revisaba declaraciones, por ejemplo, del presidente de Argentina, el señor Alberto Fernández, y contrario a su criterio, muy respetable por cierto, él dice que el triunfo del señor Arce es bien visto por toda América Latina y le hace bien a la democracia en América Latina, e incluso considera que el triunfo de Arce es un acto de justicia en favor de todas las agresiones de las que fue víctima el 2019 el pueblo de Bolivia. Bueno, pero es que habría que preguntarse a qué responde el presidente de la Argentina. Y el presidente de Argentina responde a la misma ideología que el señor Morales. Y en ese contexto, él debe responder, sí, por sus actos, pero es su visión, lo cual no significa que es la visión de América Latina. ¿Y cuál va a ser la repercusión para América Latina de que el socialismo triunfe una vez más en Bolivia, habida cuenta que en el caso específico de Ecuador también hay candidatos con esa corriente ideológica que están terciando para lo que serán las elecciones del 2021? ¿Podría haber un efecto cascada o dominó de lo que ha ocurrido en Bolivia y que ocurra también en el país, o no? ¿O son realidades distintas? No hay efectos dominó. Aquí en política no hay. Son realidades distintas. Ya. Bolivia no es igual a Ecuador, Bolivia no es igual a Colombia. Obviamente existen características similares. Pero aquí hay un candidato que representa al movimiento indígena ecuatoriano y que se dice de izquierda abiertamente. Pero no tiene, de lo que conocemos, sí, la votación que tiene el movimiento indígena en Bolivia. Ahora, si me hablan de que el socialismo del siglo XXI, a quien representa el presidente de Bolivia, se va a repetir en el Ecuador, yo le diría, ya se repitió, porque aquí ganó el señor Moreno. Es decir, la misma tendencia del socialismo del siglo XXI. Otra cosa es que el señor Moreno se dio cuenta las barbaridades que había y cambió. Pero en el Ecuador ganó la tendencia del señor Correa. ¿Cómo van a ser o a quedar las relaciones internacionales de Bolivia con este nuevo presidente? Ya escuchaba yo a un vocero del gobierno del presidente Trump en Estados Unidos de que celebraban y saludaban la victoria del señor Arce. Recordemos que hasta hace poco las relaciones estaban rotas con Bolivia. Sí, el Estado elige al presidente y se lo hace democráticamente y libremente
como fue el día domingo, no hay ningún impedimento para que ningún Estado reconozca al presidente. Cierro la entrevista preguntándole su visión de lo que está ocurriendo en Chile. El 25 de octubre habrá un plebiscito en donde el pueblo chileno deberá responder o decidir si van o no hacia una constituyente que permita una reforma a la Carta Magna chilena. ¿Amerita hacerlo? ¿Cómo cree que responderá el pueblo chileno? Bueno, yo creo que la Constitución de Chile es una Constitución que ya lleva mucho tiempo y que sería sano hacer una nueva Constitución. Lo malo sería caer en conceptos de otros estados o de otras ideologías, como le sucedió al Ecuador, en el cual se trastocaron los conceptos jurídicos. Pero hacer una nueva Constitución inteligentemente es algo positivo. La Constitución que tiene el Estado chileno es muy antigua. Ojalá en ese sentido vaya, ¿no? Gracias, Carlos, por su presencia esta mañana y por sus valiosos criterios vertidos aquí. Gracias por la invitación. Amigos televidentes, vamos de inmediato con más información. Mayra, tú tienes más noticias en la comunidad. Adelante.